El tema que voy a desarrollar le he titulado Vida Triunfal. Gracias, querido hermano. Dios te bendiga, Daniel. Vida Triunfal. Y como subtítulo, que creo que va a ser la base del mensaje de hoy, recuerde bien esto: grandes resoluciones. Resolución nos habla de resolver distintos problemas, distintas crisis, distintas situaciones que van llegando a nuestra vida. Tomar decisiones, grandes resoluciones para el pueblo del Señor. Oyeron bien ustedes y quizás lo han repetido y lo han escuchado hasta el hartazgo quizás, decir: Dios tiene un propósito conmigo. O Dios tiene un propósito en ti. ¿Es verdad? Dios tiene propósitos con todos nosotros. Por eso estamos aquí en la tierra. Primeramente para recibirle a Él como Señor y Salvador y que nuestras almas... Primero es para eso que estamos en la tierra. Y segundo, al haber recibido a Jesús, estamos aquí para cumplir el propósito de Él. Y para que Dios cumpla el propósito de Él tenemos que tomar nosotros grandes resoluciones, si no ese propósito no se cumplirá en nuestra vida. A veces dejamos pasar para mañana, para el mes que viene, para el año que viene y no solucionamos nuestro interior. No resolvemos el problema del pecado, no resolvemos el problema matrimonial, no resolvemos el problema familiar, no resolvemos las distintas situaciones que hay en nuestro interior. Y Dios no puede cumplir el propósito que hay en nosotros. La resolución nos habla de que una vez que tomamos esa decisión, es accionar para que Dios pueda cumplir en nosotros el propósito. Y la historia que les voy a contar hoy nos habla precisamente del propósito de Dios con su pueblo. Algo he anticipado hace unos 20 días aproximadamente, con respecto al cántico de esta gran servidora de Dios y luchadora que fue jueza en su tiempo, Débora. Y Débora en el capítulo 5 nos explica allí un gran canto que aún los grandes poetas han dicho es una excelente poesía, cómo ella puede narrar lo sucedido en esos tiempos. Ustedes lo pueden leer todo, yo simplemente leeré algunos puntos importantes que nos van a despertar para que Dios cumpla el propósito en nosotros, sabiendo que tenemos que tomar grandes resoluciones, que tenemos que decidir, que tenemos que, si estamos casados con nuestro esposo, tomar la resolución, ¿qué vamos a hacer con este tema? ¿Qué vamos a hacer con la familia? ¿Qué vamos a hacer con el trabajo? ¿Qué vamos a hacer con el Señor? ¿Qué vamos a hacer con el ministerio? ¿Qué vamos a hacer con este propósito, con este llamado? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y hay que resolver para que Dios pueda cumplir el propósito en nosotros. Para que yo hoy esté aquí sirviendo a Dios, tuve que resolver muchas cosas. No solamente en este día, sino en toda la trayectoria de predicador. Tuve que analizar, tuve que tomar decisiones, tuve que hacer grandes resoluciones en mi interior, con mi esposa, en la familia, para poder llevar adelante la obra del Señor con la gracia de Él. Desde el mismo momento que nosotros decidimos resolver, la gracia de Dios estará a nuestro favor. Débora vio esta situación. Dios había visto que su pueblo de Israel había pecado, se había ido lejos de los caminos del Señor. En este mismo canto, Débora precisamente, ella dice que desde el momento que escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Dioses con minúscula que también vienen a nosotros para que le adoremos. Esos dioses son los que nos toman el tiempo a nosotros, más del tiempo que le debemos dedicar a Dios. Israel se desvió, Israel pecó ante Dios, Israel no se arrepintió. Por lo tanto, como era pueblo de Dios, Dios va a hacer que su pueblo vuelva en sí y pueda arrepentirse
para que el pueblo pueda ser bendecido por Dios, porque de esa manera no lo sería. Muy parecido a nosotros cuando nos desviamos de los caminos del Señor, que empiezan a suceder cosas. Algunas son pruebas de la vida, otras para probar nuestra fe, pero hay otras que es por causa de nuestra desobediencia y por el pecado. E Israel justamente estaba sufriendo consecuencias ¿de quién? De este gran pueblo de Canaán. Estos cananeos, gobernados por Jabín, el rey de Canaán, había subyugado durante 20 años a Israel. Lo que sucedía ahí es muy parecido a lo que está pasando aquí en Argentina. ¿Por qué? Porque lo que hacía este rey, si los israelitas sembraban, ellos le robaban absolutamente todo y tenían que esconderlo. Si los mercaderes de ese tiempo querían hacer negocios e ir por las rutas, por los caminos de ese tiempo, eran asaltados. Si aún querían llevar a los abrevaderos a beber a sus ovejas, eran alcanzados por arqueros del enemigo y les mataban. Entonces en Israel había un gran desánimo. Entonces en Israel había venido una comodidad de no sembrar, porque ¿para qué? Si te lo van a robar. De no llevar las ovejas al abrevadero, ¿para qué? Si nos van a matar. Entró el temor. No vamos a comercializar, ¿para qué? Si nos van a robar. Nos van a atacar los asaltantes en el camino. Entonces Israel comenzó a buscar otros dioses, comenzó a encerrarse en sí mismo, comenzó a alejarse de Dios y no se arrepintieron de sus pecados. Canaán fue el juicio de Dios para Israel, para que reaccione. Cuando el pueblo de Dios se aleja de él, Dios levanta enemigos para atacar al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios pueda reaccionar. Dios no lo va a aniquilar a Israel, como Dios no aniquila a su pueblo, pero sí va a lograr Dios despertar a su pueblo. Lo bueno que hizo Israel, en la medida que comenzaron a estar subyugados, dice que se arrepintió Israel. Y es lo que tiene que hacer toda persona, si quiere el favor de Dios, arrepentirse de sus pecados. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, dice el Señor. Esa es la primera entrada, es la primera buena decisión que tiene que tomar todo ser humano. Es una gran resolución de decir: soy pecador, necesito el perdón, recibo a Cristo, y la vida comienza a cambiar. Comienza el Señor a actuar en esa vida. Esto hizo Israel en ese tiempo. Y Dios levanta a una líder como Débora, que comienza a animar a Barak, que era allí el príncipe, uno de los príncipes más importantes de Israel. Estaba dividido lógicamente en distintas tribus. Y precisamente Barak, ¿no?, estaba allí de la tribu de Isaacar. Era uno de los caudillos de allí. Y él le dice: bueno, si vos venís con nosotros, yo voy a ir también a esta gran batalla. Tenían que ahora, Dios había mostrado a Débora, pelear contra el enemigo, contra Jabín el rey y contra Sísara, que era, digamos, el teniente general, el más importante del ejército, el gran soldado valiente que llevaba adelante ese ejército. Y comienza Débora a convocar, le habla a Barak, comienza a hablarle a otros príncipes y comienza a encontrarse con distintas resoluciones que toma cada príncipe, que toma cada tribu. Había un enemigo en común, los cananeos. Iban a robar todo, iban a matarlos, iban a aniquilarlos, los tendrían siempre como esclavos. Y Débora dice: Dios no quiere eso, es por nuestro pecado, hay que reaccionar, hay que actuar, hay que ir a la batalla. Tenemos aquí soldados, vamos a agruparnos y vamos a hacer frente. Dios estará con nosotros. Cada tribu recibió ese mensaje, pero no todas las tribus respondieron de la misma manera, y de eso precisamente es lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué resolución vamos a tomar cada uno de nosotros? Cada uno de ustedes, si es papá o mamá, es el jefe de la tribu de su casa. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad, así como también la tuvo en esos días Israel. Hoy tenemos enemigos en comunes.
aún el mismo Estado se levanta para hacer leyes que quieran oprimir a tus propios hijos, para que cuando enseñen allí toda clase de educación sexual, le enseñen cosas que están fuera de la palabra del Señor, que harán poner incómodo y que las leyes avalan para que se enseñe eso. A los maestros de nuestras iglesias, de nuestra congregación, le dirán o ya le están diciendo, usted tiene que enseñar esto, y va contra sus principios y valores. Son los cananeos que se han levantado por causa del debilitamiento también del pueblo de Dios, o porque está escrito que eso iba a suceder, que las tinieblas iban a cubrir la tierra, pero sobre ti y sobre mí resplandecería la luz del Señor, amén. Sobre ti amanecerá la luz de nuestro Dios. Y de eso se trata, de poder ser luz ahora en medio de las tinieblas. Se levantan los cananeos, se levantan con toda clase de promiscuidad, se levantan con la droga, se levanta con la delincuencia, se levanta con el desánimo. Dice, ¿para qué voy a cobrar este sueldo si mira el dólar cómo se fue? No me alcanza para nada. ¿Y para qué voy a trabajar? ¿Y para qué mejor me voy al vicio? Y mejor voy a un plan, y mejor voy a esto. Y la gente está desanimada también como el pueblo de Israel. Pero Débora se levantó y dice, tenemos que actuar. Vamos a resolver este problema. Tenemos un problema, lo vamos a resolver. No podemos decir, y bueno, mañana va a cambiar, y pasado va a cambiar. Y usted dice, bueno, ahora cuando venga otro gobierno va a cambiar. Y después viene y es lo mismo, después viene y va a cambiar. El que tenga oídos para oír, el único que puede cambiar radicalmente las vidas es nuestro Señor Jesucristo. El único, el único. Y aquí estaba Jehová, o Yahvé, como quiera mencionarle. Yahvé, Jehová, estaba a favor del pueblo de Israel. Dios quería darle el triunfo. Y entonces comienzan a resolver. Y Barak dice, sí, yo voy. Si vos vas, Débora, yo también voy con vos. Y ya vamos a mencionar las distintas tribus y la resolución que tomó cada tribu cuando llegó el mensaje. A ti te está llegando también el mensaje en este tiempo. A los que están por primera vez o segunda o tercera, quizás no tanto porque son nuevos, pero a los que ya tienen varios meses en este lugar, saben a qué nos está llamando Dios. ¿Y a qué? Y Dios nos está llamando a orar. Y Dios nos está llamando a vigilar. Y Dios nos está llamando a ayunar. Y Dios nos está llamando a cuidar el rebaño, a consolidar a las personas nuevas, a ser atentos con ellas, a enseñarle la palabra, a discipularlo. Y Dios nos está llamando a testificar. Así como nos acostumbramos a congregarnos, tenemos que acostumbrarnos a testificar, a ganar las almas para el Señor, a hacer puntos de encuentro en nuestro hogar, en nuestra casa o en algún lugar. Hablarle a un vecino, un pariente, un ser querido, venite tal día, tal hora, quiero compartirte algo, si es de Dios te va a ayudar, vení vos que estás con ese problema. Y reunirlo, 1, 2, 3, los que sean, y algún siervo de este lugar irá ahí a dar la palabra, o si te animás la das vos, buscando ganar las almas. Eso nos está llamando el Señor. Abrir iglesias en otros barrios, en otras ciudades, en otras provincias, en otras naciones. Y Dios está diciendo lo que Él quiere hacer. Y le está llegando a cada tribu, a cada hermano, a cada hermana. Y cada uno tendrá ahora que resolver. Pero desde el momento que Débora, Barak y otros decidieron ir a esa guerra, ya la gracia de Dios comenzó a actuar a favor. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, la gracia de Dios. Jesucristo crecía, dice, en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Necesitamos la gracia de Dios para ganar todas las batallas. Porque esta batalla tan tremenda, tan sangrienta, no la gana Débora, ni la gana Barak, ni la ganan las tribus, ni la gana Jael, que fue la que mató a Císara, este gran general. Sino que realmente usted se va a dar cuenta que esa batalla la gana Jehová. Porque desde el momento que ellos empiezan a resolver bien, uno puede resolver mal. Dios te está llamando a muchas cosas para que seamos participantes, de a poco, lógicamente. En la medida que nosotros vamos comprendiendo y entendiendo, nos vamos acercando a ese llamado de Dios. Porque, queridos hermanos, decir yo tengo un propósito, claro, chocolate por la noticia.
decir, Dios me ha llamado, y claro que Dios te ha llamado. El tema aquí es, ¿qué hago para dar lugar a ese llamado? A mí Dios me llamó a ser pastor, pero tuve que hacer cosas y tengo que hacer cosas para mantenerme en este lugar, ejerciendo mi ministerio. Y tuve que hacer grandes resoluciones, como cualquier persona que quiere servir al Señor. No se trata de quedarse, Dios tiene un propósito. ¿Cuál? Y Dios me llamó a ser pastor, ese es el propósito. Pero yo podría tener 80, 90 años y todavía creer simplemente en algo parcial, en el propósito que Dios tiene para mí, pero no he hecho nada para que ese propósito se cumpla en mí. Y así se le va la vida a miles y miles de cristianos, a miles y miles de pastores, de evangelistas, de cantantes, de hombres y mujeres. Y no importa la edad. Hoy di este mensaje y pasó aquí una hermana de 80, otro de 83 y uno de 73. El matrimonio cumplía 58 años de casado. Y les di la palabra, no importa la edad. Tenemos una de las mejores intercesoras de nuestro ministerio que tiene 92 años. Y me ha enviado una oración que si yo se la hago escuchar a usted, se va a estremecer de la lucidez mental, de la sabiduría, del corazón, de la pasión, aún de la oración en el espíritu, 92 años. Así que no importa la edad, diga conmigo, no importa la edad aquí. No importa la edad, no importa la edad, Dios está llamando, Dios está llamando. Y entonces cuando vos decís, sí, vamos a resolver para agradar a Dios, la gracia comienza a venir a tu favor. Y eso es lo que pasó aquí. Porque en este excelente canto, en esta poesía de Débora, dice en un momento en el verso 4, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. En el momento que cada jefe de tribu, cada príncipe resolvía bien y avanzaban hacia la batalla, la gracia comenzó a actuar. Y Dios mandó un aguacero, Dios mandó una lluvia, lo más probable torrencial, y Dios mandó granizo, y Dios hizo tronar ese lugar. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que detalla después en este canto, por ejemplo en el verso 21, dice, los cielos pelearon, dice, desde los cielos pelearon las estrellas. Sabemos que estrella le llama el Señor a los mensajeros, a los ángeles. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. El mejor mensajero es el Señor. Pero usted cuando lee Apocalipsis, allí nos habla también precisamente de las estrellas que el Señor tiene allí en su mano. Los mensajeros, los que el Señor envía para llevar luz. Y lo más probable es que hayan entrado en la batalla el ejército angelical del Señor. Y empezó a tronar ese lugar. Y dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. ¿Cómo es que los barrió si era bajo ese torrente? Se confiaron, hubo un momento donde se estremeció el enemigo, donde Dios lo espantó con lo que estaban sucediendo y con los israelitas que peleaban allí la batalla. Una batalla desigual porque el ejército cananeo tenía 900 carros acorazados que impartían precisamente temor. Pero Dios tronó ese día. Dios envió granizo, Dios mandó lluvia y algo sucedió que comenzaron a huir. ¿Cómo lo sabemos? Porque comenzaron a huir para el sur donde estaba la tribu precisamente de Neftalí. Y dice que allí tuvieron que cruzar el torrente de Cisón. Y allí Dios los barrió, Dios los ahogó, porque envió justamente un aguacero, una lluvia, que ahora ese torrente no era bajo, sino elevado. Ellos se confiaron, pero se inundó de un momento a otro de tal manera que quedaron allí ahogados. Y Císara, el general de ese ejército, seguía huyendo, aterrorizado, y se mete en la tienda de Jael, que ella estaba allí en un sector donde los cananeos habían hecho una cierta paz, no les molestaban mucho. Entonces entró un poco confiado allí Císara.
y le dice, por favor, ¿me podés dar un vaso de agua? Y Jael le dice, cómo no, acostate, quédate tranquilo ahí que te voy a dar. Y le dio un vaso de leche. Y el texto dice que le dio un tazón de leche y tendió, dice, en su mano Jael la estaca y a su diestra el mazo de trabajadores y golpeó a Sísara. Hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes, cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. Y los demás corrían despavorido todo el ejército y fue completamente derrotado por Israel. El canto termina diciendo, perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años llenas de paz, porque Dios había dado la victoria. Aquí hubo personas que en medio del problema tomaron grandes resoluciones y Dios respaldó esas resoluciones. Si se quedaban neutrales, iban a perder la batalla. Si no accionaban, el propósito de Dios no se iba a cumplir. Por lo tanto, Débora con su entusiasmo comenzó a tratar de convencer a estos príncipes para que vayan a la batalla. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos personas que entusiasman o somos personas que desaniman? A Dios no le agrada a las personas que desaniman. La Biblia nos dice que cuando Moisés envió 12 espías a la tierra precisamente de Canaán, a la tierra prometida, envió 12 y 10 desanimaron al pueblo. Y Dios dice, juro por mí mismo que no entrarán a la tierra prometida, no entrarán en mi reposo. Esta generación no entrará. Solamente Josué y Caleb, que fueron los dos que entusiasmaron al pueblo. Es verdad, hay murallas y hay gigantes, pero más podremos nosotros que ellos. El amparo de Dios no está con ellos. Los vamos a comer como pan. Vamos, que Dios está con nosotros. Dieron el entusiasmo y a Dios le agradó. Tenemos que ser personas que puedan contagiar con la esperanza viva que es Jesucristo. ¿Estás enfermo? Mirá, yo también estuve enfermo, pero ¿sabes qué? Jesucristo me sanó. Quiero orar por tu vida. Vení a la iglesia, van a orar por vos. Dar palabras de entusiasmo. No tengo trabajo. Yo también estuve sin trabajo. Fui a la iglesia, oré a Dios. Dios me dio un trabajo. Tenés fe, vení a la iglesia. Dar palabras de entusiasmo. Mis hijos son rebeldes. Mis hijos se convirtieron a Cristo, cambiaron, eran drogaditos, ahora Dios los transformó. Palabras de esperanza. Testimonio suyo que usted ha escuchado, de la esperanza. Entusiasme a la gente. Y entonces Débora comienza y le dice a Barak, pero también le dice primeramente a la tribu que pertenecía, que era Efraín. Ella se movía entre la tribu de Efraín y de Benjamín. ¿Y qué pasó con Efraín? Dice, vinieron los radicados en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. Benjamín era la tribu más pequeña. Sin embargo, fue la primera en decir, vamos a la batalla. Vamos a buscar la voluntad del Señor. Si Dios quiere eso, nosotros apoyamos. Y fueron los primeros que resolvieron bien de entrar en la batalla a favor de Dios, teniendo patriotismo celestial, dejando de un lado sus comodidades, lo que les convenía a ellos, y decidieron, aunque eran pocos, nosotros vamos. Nos ponemos la camiseta de Dios y vamos a esta batalla. No puede ser aniquilado el pueblo de Dios. Dios está con nosotros. Y fue tal el entusiasmo de Benjamín que Efraín, dice, le siguió. Efraín fue en pos de Benjamín. Efraín fue en pos de Benjamín. Bueno, Benjamín, vos vas, yo también voy. El papá dice, vamos a la iglesia, yo tengo ganas de ir. Y la esposa dice, vos vas, yo también voy. Si el esposo dice, no, hoy no vamos, mira que día llueve, no vamos. Palabras de entusiasmo, palabras con resoluciones importantes.
de ir a esa batalla. Y Benjamín fue, Efraín fue. Dice que de Maquir, o sea, de la tribu de Manasés, descendieron príncipes. O sea que gente noble estuvo dispuesta, gente preparada estuvo dispuesta. También Débora dice, los que cabalgan en asnas blancas. Verso 10, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los nobles, ellos fueron. Tenían sus comodidades, pero ellos fueron. Dice, esta es una causa, esto es un patriotismo celestial. Tenemos que estar en esta batalla. Y fueron. También caudillos de Isaacar fueron con Débora. Y Barak, lógicamente, al ser de esa tribu de Isaacar, dice que se precipitó a pie en el valle. Ya decidieron, vamos, y fueron a pelear allí al valle. Eso es lo que pasa cuando decimos también, Dios nos convoca. Hay que orar, hermanos. Es un tiempo de oración. Hay que orar por nuestros hijos, hay que orar por nuestro matrimonio, hay que orar por las familias, hay que orar por nuestros parientes que están perdidos, hay que orar por esta ciudad, hay que orar por la gente, hay que orar, hay que buscar a Dios. Queremos implementar 24 horas de oración. ¡Ay, qué bueno que está eso! Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué resolución vamos a tomar nosotros con lo que el Señor nos está demandando en este tiempo? ¿Seremos como Barak rápidamente en el valle a cumplirlo? ¡Ay, tenemos vigilia 12 horas! 12 horas, sí, 12 horas. Vení a la hora que quieras, porque sabemos que es el tiempo de velar y de orar, porque eso nos pide el Señor. Y muchos rápidamente van, como fue allí Barak, porque, hermanos queridos, la oración es una batalla. Dice que Jacob peleó allí con el ángel hasta el amanecer. Es una batalla. No te dejaré hasta que me bendiga. Y eso pasa en la oración. Y estamos ahí clamando y alabando y buscando de Dios y con palabra que nos despierte para que Dios nos bendiga, para buscar el favor de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y ellos tenían que pelear si querían que el propósito se cumpla en sus vidas. Y tendremos que pelear en el nombre de Jesús la buena batalla de la fe, como la tuvo que pelear también San Pablo. He terminado la carrera, he peleado la batalla. Es la semana de triunfo. ¿Qué triunfo vamos a tener si no peleamos? Bueno, voy a dar un ejemplo, no lo tomen personal o por algún interés personal, pero siempre que alguien triunfa es porque tiene que derrotar a alguien, a un adversario. Y hace poco jugó la Copa Libertadores un equipo, no me acuerdo el nombre, con River Plate. Y River Plate tuvo el triunfo 4-2. Es un equipo favorito, puedo decir. Pero para tener la victoria y el triunfo tuvo que derrotar, no al enemigo, sino a un adversario. Pero nosotros, para tener el triunfo, de triunfo en triunfo, tenemos que derrotar al enemigo. Para tener triunfo tengo que resolver cómo enfrento esta crisis, qué estrategia me da Dios, qué decisión voy a tomar. No puedo decir, y bueno, este problema con mi hijo lo dejamos para el mes que viene. Y después, y bueno, lo dejamos para el año que viene. Y esta deuda que va creciendo el interés, y lo dejamos para después, y todo para después. Y para servir a Dios, y bueno, este año vos sabés que esto, lo dejamos para después, y todo para después, y no resolvemos nada. Y después decimos, y Dios cumplirá el propósito en mí. Y claro que Dios lo quiere cumplir, pero tenemos que resolver. Dios lo cumplió aquí porque Débora fue, porque Efraín fue, porque Manasés fue, porque Efraín y Benjamín fueron, porque Isaacar fue, comandados allí por Barak. Pero aquí viene una tribu, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. También después dice, hubo grandes propósitos del corazón. Le llegó lo mismo a Rubén, a esta tribu. Y ellos dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer aquí? Y quedó escrito lo que hizo Rubén, esta tribu. Y Débora lo canta y dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón, hubo grandes resoluciones. Pero ¿cuál fue la resolución de Rubén? Podemos imaginarnos. ¿Por qué te quedaste con las ovejas en los rediles para oír los balidos de los rebaños en vez de venir a pelear para Jehová?
Prefirieron más cuidar las ovejas, diciendo, bueno, si nosotros vamos a la guerra, ¿quién va a cuidar del rebaño? Se nos va a perder este rebaño que tanto tiempo estuvimos trabajando y nos costó tenerlo. ¿Qué vamos a ir? Aparte, ¿con quién las vamos a dejar? ¿Nos vamos a arriesgar? ¿Para qué? Algunos comentaristas dicen que había divisiones entre esta tribu de Rubén y no pudieron ponerse de acuerdo. Estaban resolviendo mal. Decían en su interior quizás, pero no vale la pena. Quizás vamos, nos matan a todos, mejor nos quedamos acá. Y bueno, seguimos con esta enfermedad, seguimos que nos roban todo, seguimos con esta escasez, seguimos sintiéndonos esclavos, seguimos con todo esto. ¿Para qué nos vamos a arriesgar? Pero era Dios el que lo estaba llamando. Era Dios el que quería cumplir su propósito y no esa miseria. ¿Para qué nos vamos a arriesgar? Este es el negocio que nos sustenta. ¿Para qué lo vamos a poner en riesgo? Y entonces decidieron no ir, pero quedó aquí. Te quedaste escuchando los balidos, dice, de los rebaños. Un día usted y yo estaremos delante del Señor y cada uno recibirá en esta tierra según haya sido su obra. No será un juicio de condenación o salvación porque ya tenemos la salvación si nos mantenemos en Cristo. No hay problema, tenés la salvación, pero sí la recompensa. Estaremos como Isacar, estaremos como Barak, estaremos como Dan, como Efraín, como Benjamín. Bien, siervo fiel, lo que te tocó hacer, lo hiciste, pude cumplir en ti mi propósito, fuiste obediente, muy bien. Y vienen los Rubén. Y vos, no, yo sabés, Señor, las ovejas. Usted se ríe, pero ¿sabe cuánta gente deja de participar en actividades espirituales por los animalitos? Yo amo los animalitos, siempre tuve animalitos. Me crié en un lugar lleno de animales, así que los amo a los animalitos, pero más amo al Señor. Está el campamento, ay, sí, pastor, pero sabe, no puedo ir. ¿Por qué, hermana? El perrito, no sé con quién dejar el perrito. ¿Qué tiene que hacer esa hermana? Tomar una resolución. Es el Señor que me está dando esta oportunidad. Quizás tenga una palabra que transforme mi vida. Quizás me confirme algo que tengo en el corazón. Quizás me llene, me restaure, me levante, me saque de esta situación. Y por el perrito no bien, no. A ver, mi vecina, usted, querida amiga, ¿no me puede cuidar el perrito? No, yo no puedo. A ver, mi hermana. Ay, sí, tráemelo que me encantan los pequinés. Listo, y solucioné el problema. Pero ¿cuánta gente come y dice, no, pastor, tengo el perrito, que no puedo? Eso hizo Rubén. Por las ovejitas. Quedó establecido acá que por las ovejitas, por su propio interés, no pudo Dios cumplir el propósito en ellos. Gad dice, esto lo canta Débora, Gad quedó, verso 17, Gad quedó al otro lado del Jordán. No fue. No, dice, ¿qué vamos a ir? Estamos del otro lado. Tenemos que ir con las canoas, es todo un sacrificio, el gasoil está caro, los remises no entran ahí porque hay mucho barro, queda lejos la iglesia cristiana de La Plata. No, ¿qué vamos a ir? Vigilia, no, termina la madrugada, a ver si vengo. Después, no. Salgo de noche, no voy. Gad no se animó a cruzar el Jordán. Dan, la tribu de Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Ellos eran comerciantes. ¿A dónde vamos a ir?, decían los de Dan. Estamos acá en el mar Mediterráneo. Estamos haciendo convenio con los fenicios. Estamos re prósperos. ¿Qué vamos a ir y nos van a masacrar? Seguimos acá, hacemos convenio con los mundanos. Si ellos son los que nos están sosteniendo el negocio. No vamos. Prefirieron lo comercial, sus negocios, antes que el Señor. Y Aser, dice, se mantuvo también a la ribera del mar, como Gad, mirando de lejos. ¿Se acuerdan el pasaje bíblico? Que Jesús lo llevaban a crucificar y dice que Pedro lo seguía de lejos. Qué triste que el Señor nos mire hoy y nos diga, Luis, me estás siguiendo de lejos. Que el Señor nos pueda decir, bien, Luis, le estás poniendo tu pasión, tu fuerza, tu vida, la estás entregando para mí, Luis.
Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le servirá ganar el mundo entero si perdiere su alma? ¿De qué le servirá tener muchas ovejas si pierden su alma? ¿De qué le servirá tener naves, negocios si pierden su alma? ¿De qué le servirá si no se puede cumplir el propósito de Dios? ¿De qué le sirve a la gente? Como dijo Jesús, tiran su granero y hacen uno más grande y dicen, no, ahora alma mía, gózate de tantos bienes que tienes, porque para muchos años lo tiene, y le dicen, necio, hoy vienen a buscar tu alma y todo lo que juntaste ahí, ¿de quién será? Yo estaba en unos días de descanso, pongo el televisor, una noticia, murió el cocinero fulano. Yo a veces lo veía porque me gusta la cocina, 61 años, un hombre con prestigio, un hombre de fama internacional, un hombre que estaba en la televisión, un hombre que dirigía lo que él hacía. No hacía nada malo, él estaba haciendo de su trabajo y de repente, durmiendo, se va de esta tierra. El Señor dijo, en los últimos días muchos comerán, beberán, se casarán, se darán en casamiento, hasta el día, como en los días de Noé, que entró Noé al arca y vino el diluvio. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Usted dice, o la gente dice, yo no le hago mal a nadie, yo hago lo mío, y pueden ser personas macanudas, pero no hay seguridad. No hay seguridad. No hay mayor seguridad que ponernos en las manos del Señor. No hay mayor seguridad que cumplir el propósito que Él tiene de resolver bien a favor de nuestro Dios, a favor de su voluntad, a favor de lo que Él quiere hacer con nosotros, a favor de la oración, a favor de buscar a Dios, a favor de compartir de Cristo, a favor de llenarnos del Espíritu Santo, a favor por nuestras vidas, por nuestros hijos, por nuestras familias. No hay lugar más seguro que estar en las manos del Señor. No hay lugar más seguro. No hay lugar más seguro que estar en las manos del Señor. No hay lugar más seguro. Cuando Jael le clava la estaca a Sísara, en el poema que hace Débora, hace una mención también a la madre de Sísara, que estaba acostumbrada a que su hijo entrara en distintos pueblos, los arrasara y trajera el botín. Pero miren lo que dice Débora en su canción. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, o sea, las mujeres sabias, entre comillas, y aún ella se respondía a sí mismo, no han hallado todavía el botín y lo están repartiendo. A cada uno le tocará una doncella o dos. Las vestiduras de colores será para Sísara. Las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. ¿Cuánta gente vive así? ¿Cuánta gente del mundo dice, haré esto y lo otro, y mañana compraré aquello y me iré para este lado, cuando no sabe que la vida es como una neblina que se levanta bien temprano, pero que al mediodía se desvaneció? Así es la vida del hombre, dice la palabra del Señor. No digas, mañana haré esto y lo otro, sino di, si Dios quiere, haré esto y lo otro. Pero ¿cuántas veces aún el creyente entra en esa ilusión mundana, olvidándose de las cosas de Dios? No le hace mal a nadie, pero está en sus cosas y no honra al Señor porque su vida no está pensando en su Dios. Y ese es el comienzo de ir apartándose de Dios. Hace esto, hace lo otro, y claro que Dios quiere bendecirnos, pero Dios no quiere que pongamos toda la fuerza ahí, y nada para Dios o muy poco para el Señor. Toda la fuerza en las añadiduras y poco en el reino y en Dios. ¿A cuánta gente de la noche a la mañana por poner su confianza ahí quiebra su negocio?
quiebra su empresa, lo echan del trabajo, le viene una enfermedad, hay un accidente que le cambió la vida. Sin mencionar lo más trágico, que la persona en un momento puede desaparecer de esta tierra al más allá. Y la madre de Císara pensaba, bueno, está tardando porque están eligiendo la mejor muchacha para él, y los vestidos, y quería consolarse. Y Débora hacía ese canto. Y Débora dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Oyeron ustedes que el Señor venció a Satanás en el desierto? Y algunos se toman y dicen, bueno, nosotros también lo vamos a vencer citando la Escritura. Escuchaba el otro día un predicador un párrafo que decía esto que les voy a mencionar. Algunos piensan que van a derrotar al diablo simplemente con citarle la Escritura. Y te dicen, sí, pero Jesús lo hizo así. Momento. Jesús la citó a la Escritura con autoridad, porque Jesús estaba guardando la Escritura. Si tú no guardas la Escritura, de nada servirá citarla. Cuando tú guardas la Escritura y la citas, entonces como Císara, el enemigo, el diablo, caerá encorvado a tus pies, derrotado, porque en el nombre de Jesús podemos hollar serpientes y escorpiones si citamos la palabra y la obedecemos para la gloria de Dios. Este mensaje es para la Iglesia Cristiana de La Plata. Yo estaba en un descanso, pero ¿cómo descansar si el Espíritu que está dentro nuestro no duerme? El Espíritu Santo no duerme. Y el Espíritu Santo despierta también a nuestro espíritu. Creo que el día miércoles o martes estaba descansando en un lugar que me invitaron unos hermanos, porque aún Dios se provee de eso, aún de esas añadiduras, que Dios te ve que tenés que descansar y Dios toca a alguno y te bendice el Señor en un lugar hermoso. Pero sinceramente yo no busco eso, yo busco a Dios, busco su reino. Y la palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a venir por añadidura. Y tuve esa bendición. Y alguno me preguntó, ¿y descansó, pastor? Sí, descansé el cuerpo, pero en el Espíritu siempre está activo. El Espíritu Santo no duerme y está dentro nuestro y es glorioso. Entonces a las 2 de la mañana me despierta el Señor y me da el tema para usted: grandes resoluciones. La iglesia tiene que tener resolución. Tiene que en su casa, en esta noche, antes de cenar, de debatir, tomemos resoluciones. ¿Qué vamos a hacer con esto, con lo otro, con la iglesia, con el ministerio, con el llamado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la crianza de nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer con esto, con lo otro? ¿Cómo podemos hacer para que cada vez se acerquen más a Dios? Tenemos este plan, vamos a hacer así, así. Resoluciones. El decir, bueno, Dios sabrá, es una mala resolución. Porque no estamos en un campo neutral. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tus hijos, tus hijas no están encaminados, el león los va a querer devorar. Tu matrimonio, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, tenés que luchar por tu matrimonio, tenés que orar. El otro día les contaba, creo que a ustedes, una hermana está orando por sus hijas, viene a todas las vigilias, tiene 6 hijas. Vino a una y se le convirtió una. Vino a otra, vino la otra hija. Y ahora me dijo el otro día, vino la tercera y vino la tercera hija. Está luchando la batalla. Ella está haciendo su parte y Dios está cumpliendo su propósito. Y ahí el Señor me habla, ¿no? En la madrugada, grandes resoluciones. Así que esta palabra es para que resuelvas, para que yo resuelva en todas las áreas de mi vida, que empiece a resolver cómo voy a encarar esto, qué decisión voy a tomar aquí. En esto que Dios me está llamando, tengo que resolver para que este propósito se cumpla en mí. Esta resolución tiene que abrir la puerta para que Dios también cumpla ese propósito. Por eso le decía a algunos hermanos que los que servimos a Dios, los que fuimos llamados, trabajamos 24 horas para Dios. Y un hermano dice, pero usted no duerme. Claro que sí, pero el Espíritu no duerme.
Y estamos las 24 horas a disposición de Dios. Me despierto a las 2 de la mañana y ¿qué le voy a decir al Señor? Y no, yo trabajo, Señor, de 9 a 6 de la tarde. No, las 24 horas estamos al servicio de nuestro Dios y de los hermanos también, los que somos pastores, porque te llaman a cualquier hora y tienen necesidad y suceden un montón de cosas. Usted tiene una familia de 2 o 3 chicos y pasan cosas. Imagínese en una iglesia con centenares de personas. Siempre pasa algo, pero tenemos fuerza. La fuerza de Dios, porque hay una disposición y la gracia de Dios es la que nos sostiene. Por eso Pablo decía, es la gracia de Dios, porque si no, no lo podemos hacer. Y entonces Débora le sigue hablando a las tribus y algunas no iban por esto y por lo otro. Y llega a la tribu de Zabulón. El pueblo de Zabulón expuso su vida hasta la muerte. Y Neftalí, en las alturas del campo, aún vinieron los reyes, los principales, y pelearon. El papá es el principal de la casa. La mamá también es la princesa de la casa. Son los que tienen que pelear esta batalla. Los que servimos a Dios somos los que tenemos que pelear esta batalla que Dios nos dice. Y es por eso que en el Nuevo Testamento viene también la recompensa a mi humilde modo de pensar. Porque cuando Jesús entra en escena con su ministerio de poder, las Escrituras son categóricas y dice, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, la tierra que estaba sentada en tinieblas y en sombra de muerte, les resplandeció la luz. Quizás este acto valeroso de Zabulón y de los Neftalí viene la recompensa porque el Mesías entra en medio de esa oscuridad y les trae el Evangelio. Pasaron muchos años, pero Dios no se olvida. Como dice la Escritura, no es en vano el trabajo que nosotros hacemos en el Señor. No es en vano. Hay recompensas que vienen para tu vida por cosas que vos hiciste a favor del reino de Dios. Es que nosotros tenemos que vivir para extender el reino de Dios. Para que, como es la visión de la iglesia, que es la visión de Cristo, no es mi visión, es de Cristo. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en lo que dijo el Señor? Vayan por todo el mundo y predíquenle a toda criatura el Evangelio. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dijo el Señor? Hagan los discípulos, aún a todas las naciones. La visión de esta iglesia es tratar de ganar la mayor cantidad posible de almas para el Señor. A los que hoy están aquí, a los que me escuchan por internet, a sus hijos, a sus familias, a sus vecinos, en cada barrio, en cada ciudad, en cada provincia, en cada nación, porque es posible a través del poder del Espíritu Santo. Cristo no murió en vano, recibió poder y nos dio ese poder para poder hacer la obra. Hay que resolver, tener grandes resoluciones para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Algunos de ustedes quizás son llamados a las naciones y hay que resolver para que ese ministerio pueda ejercerse. Todos ustedes pueden invitar, compartir, idear. Voy a invitar a fulano, mengano, los reuniré para que venga alguien de la iglesia y les hable de Cristo y se conviertan a Cristo. Los que son de cada barrio aquí deben preguntarse, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Qué propósito tienes en mí para que aquí Los Hornos más personas te conozcan? Para que en La Granja más personas te conozcan, para que en Goné más personas te conozcan. Quizás uno que usted invite, quizás a uno que usted le hable. Usted sea ese Ananías que le está llevando el Evangelio a un Pablo. Y ese Pablo es el que arrasará el Evangelio en todo ese barrio, no lo sabemos. ¿Cuántos de ustedes vienen de otra ciudad? ¿Acaso Dios no tiene un propósito con tu ciudad?
¿Acaso no tenés vos como representante de tu ciudad, como embajador de Cristo, hacer todo lo posible para que en tu ciudad haya más cristianos? Algunos vienen de Bolívar, otros vienen de Bahía Blanca, otros vienen de distintos lugares. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué propósito tienes? Usa mi vida para que en mi ciudad más se salve. Los que vienen de otra provincia, los que vienen aún de otra nación, nosotros estamos dispuestos a ayudar. Como fuimos a algunas naciones que Dios usó gente de aquí y abrió puertas allí y se llevó el evangelio y muchos conocieron a Dios y otros se afirmaron en la fe. Entonces en esas resoluciones viene la gracia y viene también la bendición del Señor. Y pelearon la batalla y Dios entró en esa batalla y Dios dio la victoria. El propósito grande que Dios tiene en ti se cumplirá cuando tomes esas grandes resoluciones. Rubén se tomó el tiempo. Las Escrituras dicen que hubo grandes resoluciones del corazón. Hubo grandes debates. Pensaron en esto, pero la decisión, la resolución fue equivocada. No se inclinó a favor de Dios. Dice que hubo grandes propósitos del corazón, porque en su corazón estaba el interés personal y eso lo llevó a no obedecer a Dios. Pero yo sé que ustedes anhelan que el propósito de Dios se cumpla y anhelan que sus familias se levanten y anhelan agradar a Dios. Pero no esperen que el propósito se cumpla así. No esperen que baje un ángel y les diga, ahora tú eres el escogido, ven y hagas. No, no. Tendremos que idear, tener estrategias, resolver, tomar decisiones. Oro por la manzana donde vivo. Bueno, a ver, a este lo conozco y a este también, los voy a invitar. Vengan que vamos a hablar un tema muy importante. Y ahí 2 o 3 que vengan, usted le predica o enviamos a alguien de aquí, como dije, y vamos ganando los barrios. Bueno, pero eso no lo puedo hacer porque no es mi casa. Bueno, no lo haga. Venga a orar para que lo haga otro. Venga a la vigilia, ayune cada tanto. Busque extender el reino de Dios. Llévese ahora folletos que tenemos como 20.000 para que el que se le va acercando le pueda hablar de Cristo. Resuelva usted para que el reino de Dios pueda crecer y usted un instrumento útil delante de Dios. Y entonces la gracia de Dios estará sobre su vida y la gracia le va a favorecer en todo. Le va a favorecer en su salud cuando venga el problema. Le va a favorecer en la cobertura que Dios da, en la protección en su familia. Le va a favorecer aun cuando el enemigo tenga planes. Nosotros oramos en este viaje, fuimos y volvimos unos 400, 500 kilómetros orando al Señor. Señor, guárdanos. Oré allí cuando salí y después me fui a arrodillar y digo, Señor, guárdanos. Yo sentía que iba a haber algo. Y digo, guárdame, Señor. Y entonces vinimos y cuando entramos aquí por la 143, yo vivo en Los Hornos, y llegando ahí por 49, que hay un semáforo, estaba en rojo parado, se pone verde, pongo primera y miro, siempre miro. Y venía un pibe a toda velocidad con la bicicleta. Si yo hubiera arrancado como me correspondía, el pibe me chocaba y por la velocidad que venía, no sé, a 50 metros iba a parar o se chocaba contra el poste de luz. Y era un gravísimo problema. Pero como estamos bajo la gracia, el Señor permitió que haga esto y en esos segundos no ocurrió un accidente. El Señor te librará del lazo del cazador. Amén. Iglesia Cristiana de La Plata, Dios tiene grandes propósitos con tu vida, con cada uno de ustedes que son iglesia. Y estamos trabajando para eso. Por lo tanto, la semana que viene, a partir de mañana, entramos en la semana de las grandes resoluciones.
donde los que participemos, Dios nos va a ayudar a organizarnos, a ordenar, a tomar decisiones que nos acerquen al propósito de Dios. Así que a partir de mañana seguimos 7 días la semana de las grandes resoluciones. Y la vigilia sigue desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Seguimos clamando y buscando del Señor. Porque el Señor quiere cumplir realmente el propósito que tiene en cada uno de nosotros. Algunos lo usará de una manera, a otros lo usará de otra manera. Pero Dios quiere hacer con la iglesia muchas cosas, queridos hermanos. Es una muy buena costumbre el congregarse. Y es una muy buena costumbre tomar la palabra que el Señor también nos está diciendo. Que nos acostumbremos a oír la palabra de Dios y lo que Él nos va pidiendo, poniéndolo por obra. Y entonces veremos la potencia del Evangelio en nuestras vidas, la vida abundante que el Señor prometió en cada uno de nosotros. Porque recibimos, pero tenemos las herramientas ahora para dar. Quiero testificar, lleve ese folleto. Quiero orar para llenarme más de Dios, venga a orar. Quiero más del conocimiento de Dios, venga algún día que la palabra de Dios se predica todos los días en el lugar. Está llegando el momento donde en este lugar, de día y de noche, se enseñe la palabra de Dios. Y usted, si querrá venir a uno de los cultos por la gracia de Dios, tendrá que hacer una cola de algunas cuadras. Ahora usted viene y elige el lugar, pero llegará un momento que deberá venir por lo menos 1 hora antes si quiere tener un lugar privilegiado y sentado. Hoy pasó en la mañana, estaba lleno abajo y arriba casi lleno. Y algunos dijeron, bueno, igual me voy a sentar por algún lado. No había lugar abajo. Y arriba casi ya también se llenaba, porque está llegando el momento donde Dios está enviando hambre, no de pan, sino de oír su palabra. Y cada uno de nosotros debemos ser ese instrumento que colabore para el engrandecimiento del reino de Dios y tener sabiduría. Porque dígame usted, ¿cuándo hay alegría en el cielo? ¿Qué actitud tenemos que tener aquí en la tierra para que en el cielo haya gozo? ¿Cuándo la Biblia dice que hay gozo en el cielo? Cuando un alma se salva, cuando un pecador se arrepiente. Y vos estás en una iglesia que ama las almas perdidas, que las quiere salvar para que haya gozo allí en el cielo. Estamos en el ojo de la voluntad del Señor. Eso es lo que queremos, que las almas conozcan al Señor. Y por eso tenemos que tomar resoluciones que nos lleven a cada miembro de la ICLP a ser un instrumento para ganar las almas, para orar por ellas, o para enseñarles, o para consolidarles. Miren, a veces nosotros mismos con nuestras actitudes, en vez de consolidar, a veces espantamos a los hermanos. Si viene una persona que está apartada, o viene una persona que hace años que no lo ves, o viene una persona nueva, tenemos que actuar como actuó el padre del hijo pródigo. A veces nuestras palabras, en vez de sumar, restan. Si una persona que llegó a la casa de Dios, la conozcas o no la conozcas, hace poco o mucho que no venía, no importa. Vos tenés que sumar para el reino de Dios. Y vos sos útil para eso, porque yo quizás no puedo hablar con todos, pero esa persona que está al lado tuyo va a oír de vos una queja o el entusiasmo, una bienvenida o una indiferencia, una sonrisa o mono enojado. Somos nosotros los que podemos consolidar a los que están al lado. A mí me impactó la primera vez que fui a la iglesia la gente que estaba al lado mío. No me acuerdo del mensaje, no me acuerdo de muchas cosas, pero sí de la gente que se sonreían, y dije dentro de mí, aquí hay algo, porque no pueden estar tan felices. Había gozo. O sea que todos podemos ser un instrumento de Dios, aún en lo que parece más pequeño. El 50% de las personas que vuelven a una congregación es por la primera impresión que tuvo. Y si vos que estás al lado no tuvo una buena impresión de vos, quizás no vuelva más. Pero si tiene una buena impresión, es muy probable que vuelva. Así que es muy importante
nuestra actitud, nuestro entusiasmo, nuestra fe, nuestras palabras. Porque, hermanos, cuesta orar. Hermanos, cuesta vigilar. Hermanos, cuesta ayunar. Hermanos, cuesta predicar. Hermanos, cuesta la obra de Dios. Cuesta mucho todo para que las almas se salven. Y una vez que se salvan y vienen, ¿las vamos a espantar? No. Decirle que está, hay que cuidar las almas. Hay que cuidar las almas. Hay que cuidar las almas. Vení Moya y vení Guío, vengan los dos. Vamos a actuar acá, vení. Miren qué sonrisa que tienen los actores. Uno va a actuar de apartado. Acá está, quédate acá. Vos como sos más grande vas a ser del padre, vení acá. Esta es la escena. Él estaba apartado o en sus pecados o en sus cosas, lejos de la casa de Dios. Pero tiene sonrisa porque llegó a la casa de Dios. Llegó a la casa y entró con sonrisa en una nueva oportunidad. Y acá está, ¿recuerdan el hijo pródigo? ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? ¿Cómo lo recibió? ¿Se acuerda? Fue corriendo, un abrazo, lo besó, hizo una fiesta. Él es el padre del hijo pródigo. Él es el hijo pródigo. Él es el hermano apartado que llegó. Y él es el hermano común como nosotros. Y llegó él. Vamos, recibilo. No sé si para tanto, si no lo conocés, pero bueno, es para que se entienda. Miren, aún actuando se sonríen. Imagínense, no la bienvenida por ahí, si lo conoce, vamos a hacer que lo conocías de año y lo volvé a ver, dale. Ahí está. Ahora vamos a suponer, puede querer aplaudirle al Señor. Mirá, están actuando bien. Vamos a suponer que no lo conocéis, le preguntás, hola hermano, ¿qué pasó? Y él me dice, no, yo antes venía, pero no me va. Bueno, hermano, bienvenido, mi nombre es Luis, ¿en qué te puedo ayudar? Estamos acá para orar por vos. Y ahí hablo con él. Y antes de irse le digo, mira, este es mi celular, mi número, ¿querés anotarlo? Cualquier cosa me llamás y se lo das. Tan difícil es, porque él se va hoy domingo, pero mañana martes, mañana lunes, por ahí tiene un problema. O el martes tiene un problema. No tiene mi celular. Tampoco lo pueden tener todo mi celular. Entonces, ¿a quién va a llamar? Y mirá, le va a llamar a él. Mirá, tengo este problema. ¿Qué pasa? No, mi hijo le pasó esto, está con una fiebre alta. No te preocupes, voy a orar por vos. Lo pongo en el monte de oración, vamos a estar orando por vos. Avísame. Y se siente contenido el hermano. Y el miércoles vuelve. ¿Y cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hijo? Bien. Y claro, porque pasan esas cosas. Y lo va afirmando en la fe. Decirle que está al lado, sos útil para Dios. Porque algunos dicen, ay, ¿qué puedo servir al Señor? Podés orar, podés ayunar, podés vigilar, podés repartir folletos, podés recibir a la gente, podés transmitir entusiasmo. Podemos hacer tantas cosas para el Señor. Y ahí Dios te va a ir llevando al ministerio que el Señor tiene para tu vida. Dios cumplirá el propósito en ti, pero también debemos tomar grandes resoluciones como estas tribus donde Dios actuó por medio de la gracia y le dio la victoria. Y Débora dice, este triunfo lo ha dado Jehová, le dio la gloria a Dios. Y nosotros diremos, la bendición, las almas salvadas y todo lo que Dios hace, la gloria es para Cristo que nos dio el triunfo. Amén. Cristo es el que nos dio el triunfo. Así que, hermanos, gracias. Esta palabra es para vos, no hay dudas. Hay propósitos grandes de parte de Dios. Pero yo no quiero que el Señor me diga, mirá Luis, este hermano que se congregaba en la iglesia que pastoreaba, mirá el propósito que tenía yo con él. Mirá este otro, mirá este otro. Y será en ese momento, ¿qué le voy a decir al Señor? ¿Qué le vas a decir vos al Señor? ¿Eso ibas a hacer conmigo, Señor? ¿Ese era el propósito que vos tenías? Sí, hijo, ese era el propósito.
pero no resolviste nada. Tus decisiones no se acercaron al propósito. Te he llamado, te he mostrado, te lo he dicho muchas veces, te he predicado tantas veces, te he hablado, te lo he mostrado. Pero no tomaste un tiempo para sentarte y meditar. ¿Qué tengo que resolver en mi interior? Porque si no resolvemos nuestro interior, no podremos hacer nada de lo que les expliqué. Y lo primero que hay que resolver es lo que resolvió Israel. Si hay pecado, hay que arrepentirse. Dios no va a cumplir el propósito en nosotros si hay pecado. Y quizás hoy haya venido personas que querían un evangelio con pecado también, y que como Dios es bueno va a cumplir el propósito. No. Dios dice que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y crean, dice, en el evangelio. Un cambio de mentalidad. Hasta aquí llegué con esto, pero Dios no podrá cumplir su propósito en mí si no dejo esto. Arrepentimiento. Los que están por primera vez, los que vinieron apartados del Señor. Ay, pero me cuesta dejar esto. Resolvé bien con arrepentimiento y la gracia te ayudará a vencer esa tentación. Invito a todos que inclinen su rostro y aquellos que quieren resolver su vida primeramente arrepintiéndose y el perdón de los pecados vendrá a tu vida. Digan conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento de todos mis pecados y te agradezco que me das esta nueva oportunidad para arreglar mi vida delante de ti. Y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Límpiame, Señor, y ayúdame con tu gracia para vencer las tentaciones y para ser un hijo tuyo que te busca de todo corazón. Resuelvo con arrepentimiento, Señor, de todos mis pecados. Ayúdame, Señor, a resolver otras áreas de mi vida, pero quiero comenzar con esta. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Levante la mano el que hizo esta oración. Miren, hay algunas almas, gracias a Dios. Bienvenidos los que están por primera vez. Y saben, les digo esto, nosotros siempre le ponemos un lema cada año. El año pasado fue el año de las maravillas y yo nunca me imaginé la maravilla que vería en mi propia vida con la sanidad que hizo el Señor. Que en el centellograma salga que yo tenía cáncer aún en los huesos. Y le pedí al Señor, no sé cómo tú lo harás, pero yo creo que tú lo harás. Y de repente en los otros centellogramas ya no salió nada. Y la misma profesional dijo, bueno, me equivoqué. Yo no sé si se equivocó o Jehová también tronó con bendición desde los cielos a favor de mi vida. Y vi esa maravilla y vi un montón de maravillas. Y este año le hemos puesto el año de las oportunidades. Esta es una noche de oportunidad. Dios nos está dando la oportunidad para que nosotros resolvamos en tranquilidad, en sabiduría, en inteligencia, para tener la oportunidad que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. El otro día le hablaba a un hermano que trabajaba y trabajaba y trabajaba. ¿Y cuál es el fin de todo esto? ¿Y cuál es el fin de todo esto? ¿Y cuál es el fin de prosperar y más prosperar? ¿Y qué querés? Otra casa, muy bien, otra casa. ¿Y ahora qué querés? Y otro auto. ¿Y después qué querés? Y no una casa en la costa. ¿Y después qué querés? Y una en Miami. ¿Y después qué querés? Y más grande el negocio. ¿Y después qué querés? Y esto. Y llega a los 80. Y llega a los 90. ¿Y qué te llevas? ¿Y cuántas almas te usó Dios para salvar? ¿Y cuál es la satisfacción de tu alma y el gozo? Porque los bienes materiales no traen gozo. Son simplemente un instrumento que nos ayudan a cumplir el fin que Dios tiene en nuestra vida. No pongas tu mirada en las riquezas, siendo ninguna, dice la Biblia, porque como alas, como el águila, se irán volando. Pon tu mirada en el Señor. Él es tu pastor y nada te faltará. Prospera todo lo que quieras, porque también es la voluntad de Dios, pero nunca descuides
el propósito de Dios en tu vida. Nunca descuides al Señor, el Señor debe ser primero. El Señor quiere tu devoción, tu pasión, tu corazón. Y después Él te dará poco, justo, mucho, muchísimo. Él lo sabe. Pero lo que Dios te da nunca será para que te apartes del Señor. Lo que Dios te da será como un instrumento que te dará más tiempo para servir a Dios, que tendrás recursos para servir a Dios, que apoyarás a la obra de Dios, que serás un instrumento para extender el reino de Dios. Esa es la prosperidad que Dios da. Esa es la prosperidad que enriquece y no trae ninguna clase de tristeza. Esa es la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Y así como en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente, hay un gozo que no se puede explicar cuando Dios te usa a vos para que alguien conozca al Señor, porque estás trabajando en lo eterno. Los comerciantes, los que hacen negocios, tienen una satisfacción cuando hacen un buen negocio. Hay un gustito ahí, pero no se compara con el negocio que el Señor tiene para aquellos hijos de Dios que se enrolan en su empresa o que trabajan en su empresa. Cuando María y José buscaban a Jesús, por 3 días no lo encontraron. Y María le dice: hijo, ¿dónde estabas? Quizás con un reto. Y el Señor le dice: ¿no saben ustedes que en los negocios de mi Padre era necesario estar? ¿Y qué hacía en ese negocio? Le estaba enseñando la palabra de Dios a los escribas, a los maestros, y decían: ¿de dónde este niño tiene tanta sabiduría? Iglesia Cristiana de La Plata, prospera todo lo que quieras, pero no descuides a tu Dios. En los negocios de tu Padre te conviene estar. Ora, testifica, llénate del Espíritu Santo, busca el propósito de Dios, resuelve bien para Dios y la bendición de Dios estará sobre tu vida. Amén. Miren, podríamos hablar de testimonio y testimonio. Todos me decían: tiene que descansar usted, pastor, tiene que descansar. Para mí, el servir, el ministrar, yo puedo ministrar aquí por la gracia de Dios, como lo hago en la vigilia, 12 horas. No tengo ningún problema. Es una pasión. Es un desgaste santo. Es un llamado. Usted quizás no está para esto, pero a mí me llamó esto. Y para mí no es agotador, pero aunque yo no me dé cuenta, el cuerpo puede resentirse, es verdad. Y varios hermanos me dicen: vaya aquí, vaya allá. Y Dios me bendice y no me hace faltar nada. Y si quisiera lo podría hacer. Y le digo a mi esposa: vámonos 15 días aquí, allá, y lo podríamos hacer. Dios nos ha bendecido. Pero aún el Señor tiene a sus escogidos. Y no dice: no, pastor, tiene que venir. Y me insistieron, les digo la verdad, insistieron. Y mi esposa también insistió y digo: bueno, vamos. Y fue una bendición que Dios nos dio. De estar en un lugar muy lindo, de descanso, y con una bendición que nos dieron unos hermanos de esta congregación. ¿Y cuánta gente se desvela y trabaja por ella? No, porque con todo esto que voy a ahorrar y esta hora extra y todo, y abandonan las cosas y dice: y bueno, y con esto nos vamos a ir 5 días allá, que es una bendición. Pero no hay mayor recompensa que el engrandecer el reino de Dios. No hay mayor recompensa cuando vos servís a Dios, porque Dios de un momento a otro te puede bendecir, como nos pasó en Nicaragua. Difónicos de predicar el Evangelio. Un lugar pobre, con mucha necesidad. Invertimos del reino de Dios porque nosotros pagamos para predicar el Evangelio. Algunos cobran por predicar el Evangelio, nosotros pagamos. Hoy vino un hermano ahí que dice: pastor, yo los sigo por la televisión y estamos haciendo discípulos por la televisión. Y vino hoy a conocerme. Estaba ahí un hombre grande. Pero nosotros todos los meses pagamos. A mí no me pagan.
Pagamos para salir en la televisión y ganar las almas. Para mantener toda la estructura por internet, pagamos para que la palabra salga. 20.000 pesos pagamos ahora 42.000 pesos pagamos los folletos que usted ahora se los lleva gratis para evangelizar, porque nos interesa que las almas se salven. Pagamos para que la gente pueda salvarse. La salvación es gratis, pero usamos las estrategias, invertimos para que la gente pueda conocer a Dios. Pero el Señor dice, si alguien me sirve, mi Padre le honrará. Y en Nicaragua salimos de ahí muy cansados, un calor impresionante, sin aire, no hay viento. Es como que estás en una olla, volcanes por todos lados, azufre, olor a azufre. No llueve, no sale el sol, nublado. Y entramos en Costa Rica. Bajo del avión a predicar a la radio, predicamos en la radio. Pastor tiene una reunión con el diputado, no sé, quita poco. Y nos llevaron ahí. Y bueno, y Dios me dice, predica de la palabra. Bueno, y le di, ¿no? Con amor, ¿no? Pero y digo, acá nos echan. Bueno, porque es así, le digo. Mire, nosotros servimos a Dios, es así. Muy bien, dice, muy bien. Dios lo bendiga. Una foto, sí, cómo no. Sacamos una foto, todo, chao, nos vamos. No, pastor, venga, dice. Sí. Mire, ¿sabe qué? Mire, yo acá tengo unos vouchers, dice. ¿Cuántos son? 5. No. Tome. Y nos dio un lugar para descansar, con aguas del Pacífico caliente. Estábamos ahí en el Caribe, haciendo la plancha, veníamos de servir, comida, lo que queríamos, y yo sentí, ¿saben qué? El mimo de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Y hay gente que se desloma y horas extra y esto y lo otro. Ay, bueno, a ver si me voy al Caribe o voy para esto o voy acá a un lugar para poder estar unos días. Y vos servís a Dios. Y Cristo dice, si alguien me sirve, mi Padre le va a honrar. ¿Y saben qué? Por más que uno esté ahí en una pileta termal, por más que usted esté en el Pacífico haciendo la plancha, por más que usted coma lo que le pongan ahí todos manjares, ¿saben qué? No hay mayor satisfacción para mí que predicar el Evangelio. No hay mayor satisfacción, no hay mayor plenitud, no hay mayor llenura, agradecimiento, gozo en mi alma que predicar el Evangelio. Lo que yo estoy sintiendo en este mismo momento, yo no lo siento cuando estoy en esos lugares. Es una bendición también, pero no se compara. No se compara, hermano. No se compara. Y mi desespero santo hacia usted es, Dios quiera que mi hermano y mi hermana no se pierda esto que Dios me ha dado y le da a todo aquel que dispone su corazón. Porque te estás perdiendo mucho del Evangelio. De sentir el río de agua viva fluir en tu interior, de sentir esa paz, esa satisfacción de servir a tu Cristo. Claro que es un esfuerzo, claro que para estar aquí no es soplar y hacer botella, y claro que es un esfuerzo, pero es la satisfacción más grande. Ay de mí, dijo San Pablo, ay de mí si yo no predico el Evangelio, es que me es impuesta una necesidad, y yo le doy gracias a Dios por esto. Y a usted quizás Dios lo llame otra cosa, pero que contribuye al reino de Dios. Yo soy la uña, usted es el dedo, el otro es el brazo, el otro es la pierna. Y todos hacemos la obra de Dios. Y Dios le dio la oportunidad, no solo a la tribu de Isaacar, donde era Barak. Dios le dio la oportunidad a todos. Para que cuando viene el triunfo, hemos derrotado a Jabín, al rey de los cananeos, hemos derrotado a Císara, ese gran guerrero, soldado de los cananeos, hemos tenido la victoria, Dios hizo maravilla, Dios hizo portento, Dios nos dio el triunfo, vamos de triunfo en triunfo. Entonces que toda la iglesia podamos sentirnos realmente triunfantes, porque cada uno de nosotros, poco o mucho, hemos hecho algo, desde el que está en la puerta, el que viene a orar, el que ayuda con las ofrendas, el que viene a la intercesión, el que hace la vigilia, el que está en el buffet, el que toca el piano, el que limpia el templo,
los que están en mantenimiento, los que van a predicar en las calles, en los trenes, en los micros, en la diversidad de ministerios. Hoy un hermano me dice, pastor, queremos que nos ore con el hermano fulano porque vamos a ir a predicar a los barrios, me dice. Qué lindo, qué buena noticia. Que la palabra de Dios que escasea, ahora se escucha y hay hermanos que están resolviendo para bien. Yo creo que vos vas a resolver para bien. Y dale lugar a tus hijos, sentate en esta mesa con tus hijos y recuerden algunas de las tantas palabras que dije. ¿Qué te pareció lo que dijo el pastor Cornelio? Y también dijo esto, y la palabra, vamos a leer el canto de Débora, Jueces 5, a ver, y ahí empezás a recordar. ¿Y qué pensás, hijo? Y qué lindo cuando tu hijo se enchufa. Yo a veces le cuento a mí que es la única que me quedó ahora en casa, los demás volaron. Y Mica me dice, pa, y tiene su frescura de ya joven. Y me dice, mirá, pa, esto y lo otro. Y a mí me renueva. Y ya cuando vuela mucho, digo, pará, que la experiencia la tengo yo, ¿eh? Y ahí, ¿no? Y en ese balance, y estás en familia. Hubo grandes resoluciones en cada hogar, en cada casa de esta tribu. Y dijeron, sí, vamos a apoyar. Y en el matrimonio, che, vieja, ¿qué te parece esto y lo otro? Tómense el tiempo y resuelvan a favor de Dios. Y verán cómo les mejora su vida, el matrimonio, la familia, el corazón, el compartir con los hermanos. Y como dice Débora al final, esta palabra es para usted. Mas los que te aman, Señor, sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Acaso Cristo no dijo, vosotros sois la luz del mundo? No se tiene que poner debajo, sino arriba, para alumbrar a todos. Iglesia Cristiana de La Plata alumbra los barrios, las ciudades, las provincias y las naciones, porque ha llegado la luz de Cristo. Hay victoria, hay triunfo.